Hola a todos, mi nombre es Rubén Villahermosa y en este vídeo vamos a comentar los indicios que tenemos que observar para determinar si una rotura será efectiva o no, ¿vale? Como sabéis, durante esta semana he pedido por Twitter recomendaciones acerca de nuevos temas, sugerencias, para hacer algún tipo de vídeo diferente a lo que venimos haciendo de análisis y planteamiento de escenarios. El compañero RoboWin nos pedía que habláramos de esto mismo. Nos comentaba: ¿podrías hablar sobre cómo diferenciar la oferta que sale después de un Azras de la oferta que sale después de un Jack? Las dos ondas de oferta tienen fuerza, por lo que no sé interpretar si continuará el movimiento o se girará. Esta es una situación que nos encontramos muy a menudo, principalmente nosotros, porque trabajamos este tipo de estructuras, y tenemos diferentes aspectos desde donde abordar el análisis de lo que es más probable que suceda. El principal, para mí, como siempre, y lo pongo aquí, el principio es el contexto. Cuando en esta situación hablo del contexto, me refiero a lo que está desarrollando el precio antes de que suceda esa acción. Independientemente de si la tendencia previa es alcista o bajista, me refiero a esta situación en concreto. ¿Qué tipo de test ha hecho el precio en la fase B? Como sabéis, Selling Climax, AR, ST, fase A, inicio de lateralización, fase B. Durante esta fase, las fuerzas de la oferta y la demanda están en constante cambio, están construyendo la causa del movimiento subsiguiente, y desde esta misma fase ya nos empiezan a dejar pistas que vemos reflejadas principalmente en la acción del precio. Vamos a obviar de momento los datos del volumen, nos vamos a centrar en la estructura y en la acción del precio. ¿Qué tipo de ST ha hecho en B? Cuando el precio realiza en fase B un test en función de Azras y continúa el desarrollo de B, esto nos sugiere fortaleza de los compradores. Los compradores, la demanda ha sido capaz de atravesar el nivel y empujar más allá el precio. Este ya es un primer indicio para favorecer un poquito más el lado alcista, para favorecer que este movimiento posterior se trate de una rotura efectiva, ¿vale? El tipo de test. Si por el contrario, en vez de arriba, nos lo desarrolla abajo, en fase B, recordad la proporcionalidad de las fases, si aún en fase B nos desarrolla un test en función de muestra de debilidad, esto nos sugiere, por contra, que quien tiene más control del mercado en ese momento, la fortaleza en ese momento está del lado bajista, ¿vale? Los vendedores han sido capaces de empujar el precio hacia abajo atravesando ese nivel extremo previo. Ya tenemos los primeros de los indicios. ¿Qué tipo de ST? Si lo hace por arriba, fortaleza compradora, nos sugiere, le damos un puntito más de probabilidad a que la rotura será efectiva y continuará. Si lo hace por abajo, le damos un puntito de que la rotura será falsa y que la continuación será, en este caso, bajista. Segundo indicio. Viene de sacudir dentro del contexto. Una vez que ya terminamos la proporcionalidad de las fases, una vez que tenemos cubierta la proporcionalidad de las fases, ¿qué hace el precio ahora? ¿Viene de hacer esa acción? ¿Viene de hacer el sprint? Como sabéis, esta es una de las acciones que a mí personalmente mayor confianza me dan
a la hora de plantear un escenario, en este caso alcista. ¿Por qué? En esta zona sabemos que es una zona de gran liquidez, donde los grandes operadores y todos sabemos que hay una gran cantidad de stock disponible, tanto de órdenes pendientes, principalmente de stops, de posiciones de compra y de posiciones de venta que entran esperando la continuidad del movimiento. Liquidez. Lo que hay es liquidez. Entonces, una acción de este tipo, una sacudida de todo este nivel, nos da fortaleza para plantear el escenario alcista. Ya tenemos otro indicio que nos puede sugerir o que añade un puntito más de probabilidad a que la rotura sea efectiva. Viene de sacudir. La sacudida, principalmente fuera del rango, es lo que nos da mayor confianza dentro de toda la estructura. Entonces, para mí es un punto muy importante. Si en vez de esta acción nos desarrolla alguna sacudida menor, de algún nivel inferior, pues yo aquí ya lo pondría en duda. Como ya no tengo esta acción, como ya no tengo ese evento tan relevante, dudaría, ¿vale? Quizás no tendría tanta confianza en tratar esta acción, este movimiento, como la rotura efectiva, y a lo mejor le daría un puntito más a que se tratara de una falsa rotura, para luego la continuación bajista. ¿Vale? Ya tenemos el segundo de los indicios para mí relevantes a la hora de analizar lo probable que hará el precio. El tipo de test que hace en B y si viene de sacudir o no esa zona de liquidez establecida por los mínimos previos. El tercero, y también muy importante de los indicios, es cómo se comporta el precio una vez que rompe la resistencia. Una vez que el precio ya se encuentra rompiendo la resistencia, una vez que ya ha roto esa resistencia, perdón, ¿qué hace ahora el precio? ¿Qué hace? Seguramente este primer movimiento bajista será fuerte. Será fuerte. ¿Por qué? Pues porque estructuralmente el precio ha encontrado o ha alcanzado una condición de sobrecompra con respecto a la estructura, ¿vale? Está variando también máximos previos y es normal que esta primera reacción bajista pues sea contundente. Ambos movimientos comparten estas características. Es por eso que nos es tan difícil identificar cuándo se tratará de una rotura efectiva o de una falsa rotura. Tanto la rotura alcista, ya sea efectiva o no, este movimiento tiene las características de rangos del precio amplios y generalmente con expansión en el volumen. Las dos acciones tienen las mismas características, son visualmente iguales. Es por eso que nos lleva a error. Este movimiento bajista de retroceso generalmente dicen que tiene que tener un estrechamiento de los rangos y una disminución en el volumen. En gráficos intradiarios, gráficos de corto plazo, prácticamente no se observa. ¿Por qué? Porque no le da tiempo al precio. Como decimos, este movimiento es muy pronunciado porque estructuralmente ha alcanzado una condición de sobrecompra, como comentamos. Lo relevante de esto es, obviando, como digo, el volumen, ¿qué hace el precio? Lo que nos daría un puntito más de probabilidad al lado alcista sería que el precio se mantuviera por encima del nivel de la resistencia que establece ese máximo. Si el precio se mantiene por arriba y aunque no se vaya directamente, pero se queda por encima del nivel, los compradores están aguantando, los vendedores no son capaces de empujar el precio abajo. Para mí esa es la clave. Si tras la rotura el precio reingresa al rango,
los vendedores se han impuesto en ese punto, ha entrado mucha venta y los compradores no han podido aguantar la presión, ¿vale? Si en este punto el precio igual se queda consolidando, pero por debajo del nivel, para mí un puntito más de probabilidad para el escenario bajista, ¿vale? Pues esos serían mis 3 indicios, mi lista de checklist cuando veo una especie de una rotura, en este caso del CRIP, de la resistencia. Siempre analizamos el ST que ha hecho en B. Si ha sido al alza, favoreceremos la continuación alcista porque nos denota mayor fortaleza de los compradores. Si por el contrario hemos visto un ST por la parte baja, denota mayor fortaleza de los vendedores. El último evento relevante, ¿cuál ha sido? Viene de sacudir mínimos, favoreceremos alcista. No viene de sacudir mínimos, esta podría ser la sacudida entonces, ¿vale? Tened siempre en cuenta eso. ¿Cómo se comporta el precio una vez que rompe la resistencia? ¿Rompe y se mantiene o no puede aguantar el nivel y se mete por debajo? Pues hasta aquí este vídeo, va a ser cortito, comentando esa duda, espero que os haya servido. A todos los compañeros que comentaron las sugerencias, supongo que con el paso de los días iré haciendo los vídeos comentando todas ellas y poco más. Espero que os guste. Si queréis comentar alguna otra acción interesante o cualquier duda que tengáis sobre la metodología o sobre lo que sea del trading en general o mi opinión sobre algo, lo comentáis y haremos nuevos vídeos, ¿vale? Pues nada, espero que os haya gustado, compartirlo si ha sido así, un like, suscribiros y nos vemos en Twitter más activamente, en mi página web, cualquier cosa que necesitéis, por aquí estoy, ¿vale? Un saludo y hasta luego.